Buenos días jóvenes, soy el profesor Hermin González. Bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre bobinado excéntrico trifásico. Este tema corresponde a la unidad 3 de la asignatura de rebobinado de máquinas trifásicas de último de bachillerato en electricidad. Como ustedes ya tienen el manual en el aula, quiero recordarles algunas características de lo que estuvieron leyendo durante toda la semana sobre este tema. Quiero recordar estas características de este tipo de embobinado excéntrico, y es que todas las bobinas son iguales en este tipo de embobinado. Su conexión siempre es por polo y el número de grupos de bobinas es igual al número de polos que tiene la máquina. Ahora voy a pasar al cálculo del ejercicio. Y el ejercicio dice que tenemos un motor trifásico con un número de polos igual a 2, que el número de ranuras es igual a 12, es a una capa, conectado en estrella y delta, y es imbricado. Recuerde que tenemos dos familias, los imbricados y los ondulados. En este caso, el ejercicio es imbricado. Para el cálculo tenemos que el inciso A es grupos totales igual al número de polos por el número de fases. El número de polos es 2, el número de fases es 3, 2 por 3 es igual a 6 grupos totales. En el inciso B vamos a calcular el número de ranuras por polo y fase, y la fórmula dice que esto es igual al número de ranuras, que es 12, por el número de polos, que es 2, y el número de fases, que es 3. 12 entre 2 por 3, que es igual a 6, 12 entre 6 es igual a 2. En el inciso 3 vamos a calcular el número de bobinas por grupo. En el número de bobinas por grupo, la fórmula dice que es igual al número de bobinas entre el número de polos por el número de fases. Pero no conocemos cuántas bobinas tenemos. Entonces, para calcular el número de bobinas, la fórmula nos dice que es igual al número de ranuras entre 2. Tenemos el número de ranuras, que es 12, dividido entre 2, y esto nos da a un total de 6 bobinas. Ahora sí, ya teniendo el número de bobinas, podemos calcular cuántas bobinas por grupo vamos a tener. Entonces tenemos que U es igual al número de bobinas entre el número de polos por el número de fase. El número de bobinas son 6, lo acabamos de calcular. Multiplicamos el número de polos, que es 2, por el número de fases, que es 3, y 6 entre 6 es igual a una bobina por grupo. En el inciso E voy a calcular el paso de bobina, y la fórmula dice que es igual a K entre 2P. K es el número de ranuras, que es 12, y 2P es el número de polos. 12 entre 2 es igual a 6. Entonces el paso de bobina va a ser de 1 a 6. Esa va a ser la extensión de la bobina entre las ranuras. En el inciso F tenemos Y 120, que es igual a K entre 3P. K es igual a 12, que es el número de ranura, 3 es una constante, y los pares de polos es 1, porque tenemos que el número de polos es 2, entonces los pares de polos van a ser 1. Entonces 12 entre 3, que lo tenemos acá, es igual a 4. Este 4 nos va a servir para formar nuestra tabla de principio. Siempre en el principio de la fase la vamos a representar en nuestra fase A con la letra U, en la fase B con la letra B, y W en la tercera fase. Nuestra primera fase va a empezar en la ranura 1, y para encontrar la siguiente fase vamos a decir que 1 más 4 es igual a 5, y tenemos el principio de la fase B. A este 5 le vamos a sumar 4, nos da igual a 9, y tenemos el principio de la fase C. Ahora vamos a pasar a ver cada uno de los diagramas. Tengo aquí el diagrama esquemático. Como el motor dice que es a 2 voltajes, tenemos 6 terminales: U, X, Y, B,
ZW, y con estas 6 terminales nos van a servir para conectar el motor tanto en delta o en estrella. Tengo aquí el diagrama por grupos, la fase A, fase B, fase C, y como es por polo, la teoría dice que el final va con el final y el principio con el principio en cada una de las fases. Y si recordamos, la tabla de principio, que la tengo acá, nos va a servir para ubicar cada uno de los principios de nuestra fase. La fase A, fase B, fase C. En el ejercicio dice que son un total de 6 grupos de bobinas, y aquí las tenemos, se cumple. Tengo en la fase A 2 bobinas, en la fase B 2 bobinas y en la fase C 3 bobinas. Estas son los principios y las terminales de cada fase. Y algo muy importante con lo que quiero concluir es que el ejercicio nos dio el paso de bobina, que es de 1 a 6. Si podemos ver, en la fase A empezamos en la terminal Q, en la ranura 1, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A esto nos referimos cuando decimos los pasos de 1 a 6. La extensión de la bobina va de una ranura a la número 6. Y esto ha sido todo lo del ejercicio. Muchas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima.